Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El canal de la Cámara de Diputados inicia este programa especial de evaluación de la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Durante los últimos meses, este comité de evaluación de la ley ha hecho una serie de entrevistas e investigaciones que tienen que ver precisamente con esta ley de violencia intrafamiliar y cómo finalmente una ley que ya fue promulgada hace 10 años tiene efectos concretos y certeros en nuestra ciudadanía. El objetivo principal de esta ley de violencia intrafamiliar tiene que ver con prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia que existen en nuestro país. Estamos hablando de violencia intrafamiliar que en la mayoría de los casos se tiene como protagonistas a un hombre y una mujer, pero que también en otras situaciones se tiene a otras víctimas, como los niños, los adultos mayores y también las personas con discapacidad. En este foro que hemos preparado como Cámara de Diputados intentaremos entonces llegar hacia ustedes y darnos cuenta de cuáles son las falencias y debilidades que tiene esta normativa. Vamos a presentar a quienes nos acompañan. Estoy acompañada solo de mujeres, lo cual me parece muy bien. Los saludamos también a usted, diputado Pablo Lorenzini, como presidente del Comité de Evaluación de la Ley. También saludamos a la diputada Alejandra Sepúlveda, que nos acompaña, como siempre, en los temas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar y también de género. Y vamos a presentar también a quienes nos acompañan aquí en la testera. La señora Wendy Espinosa, abogada del Centro de la Mujer de la Municipalidad de Valparaíso. Le agradecemos a Wendy por estar aquí junto a nosotros. También a la general Marcia Rayman Vera, jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia. ¿Cómo está, general? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Saludamos también a la encargada de la Unidad Jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, la señora Tania Mora. Muchas gracias, Tania, por estar junto a nosotros. Y también aprovechamos de saludar a quien nos acompaña del Centro Nacional de la Familia de la Quinta Región, María Paulina Lemón, que nos acompaña también ahí. Ella participó en uno de los foros que se realizó en la región de Valparaíso para tener en consideración las evaluaciones que existen sobre esta ley de violencia intrafamiliar. Y también terminamos por saludar a la encargada de área de género del Departamento de Estudios de la Defensoría de Chile, la señora Claudia Castelletti. Muchas gracias a todas por estar junto a nosotros y por supuesto también a todas ustedes por acompañarnos. Y saludamos también a que nos representa desde el CERNAM, Alicia Candia, asesora jurídico de la Unidad de Violencia contra la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer. A todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Decíamos que esta evaluación de la ley contó con una serie de foros y actividades. Dos foros en particular muy importantes, uno realizado en la ciudad de Valparaíso y también uno en la ciudad de Valdivia. No es coincidencia que hayan sido elegidas estas dos ciudades para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía a la hora de que se establezcan ciertas formas de actuar frente a hechos de violencia. Solo por darles algunos datos de por qué se eligieron estas ciudades, porque las denuncias, tanto en Valparaíso y en Valdivia, son las que se concentran en mayor cantidad cuando estamos hablando de violencia contra la mujer. Y me gustaría partir por los parlamentarios, que los tengo aquí a mi mano izquierda, y me gustaría partir principalmente por la diputada Alejandra Sepúlveda. Diputada, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tendemos a pensar en lo que decíamos al inicio, ¿no? Estos hechos de violencia que se registran entre un hombre hacia una mujer. Pero lamentablemente al interior de los núcleos familiares existen otros tipos de violencia hacia los niños, hacia los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad. Eso es lo que se pudo ver también en la evaluación de esta normativa, que quizás la política pública va dirigida principalmente hacia la mujer. Bueno, primero, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Agradecer este foro y en forma especial al Departamento de Evaluación de la Ley, quien lidera hoy día don René Arrayet, pero también, ¿no es cierto?, a colega y amigo Pablo Lorenzini. Yo solo un paréntesis antes de contestar la pregunta. Cuando quisimos hacer este Departamento de Evaluación de la Ley, tenía que ver fundamentalmente con una mirada ciudadana. Nosotros no podíamos seguir haciendo leyes una tras otra, y muchas veces nos pasaba en la salida de terreno que decía, esta ley no sirve para nada, o esta ley hay que modificarla, o esta... Y la única intencionalidad de este departamento tenía que ver cómo desde el punto de vista ciudadano, de la ciudadana y ciudadano, cuál era el sentir en relación a lo que estaba ocurriendo con la ley. Nosotros teníamos una realidad conceptual desde el punto de vista legislativo, una realidad que se produce después al aprobar la ley, otra muy distinta cuando se hacen los programas y se implementa la ley. Y otra aún más distinta es cómo esa realidad
tiene relación o correlación con los recursos que se entrega a partir del Ejecutivo. Y queríamos plasmar en esta evaluación de la ley, y créanos que esa fue la intencionalidad más pura que teníamos, es que era desde el punto de vista primero de la ciudadanía, de lo que le pasaba a las personas. Y esto es lo relevante de lo que estamos haciendo hoy día, que se hizo en varias otras leyes, ley de la antena, ley de droga, ley de, acuérdenme, tenemos un montón de leyes y que hoy día cada vez más los diputados y la ciudadanía están pidiendo que se evalúe. Y en relación a esto, para nosotros era vital tener desde el punto de vista de las mujeres y de los varones, desde el punto de vista de las instituciones intermedias, Carabineros, ¿no es cierto?, el juzgado, lo que tenía que ver con hoy día los tribunales de familia, con lo que pasa en las municipalidades, etcétera. ¿Cuál es la opinión que tenía en relación a esto? Un profesor mío me decía, mire, otra cosa es con guitarra. Y eso es la pura verdad. La ley es teoría, si no la entendemos que en la práctica, cómo vamos haciendo una retroalimentación permanente de las leyes. Por eso que nos alegra esto. Mire, y solo decir que el concepto... Vamos a contestar lo tuyo. Primero, nosotros siempre dijimos, la familia hoy día es distinta a la que teníamos hace muchos años atrás, que teníamos una concepción, yo diría, bastante rígida. Hoy día tenemos una concepción de familia mucho más amplia. Y cuando hicimos la modificación a la ley, precisamente quisimos incorporarla. Quisimos incorporar lo que tenía que ver con los adultos mayores, quisimos incorporar los niños, quisimos incorporar los jóvenes, quisimos incorporar la convivencia, quisimos incorporar muchas más aristas al interior de la familia. Pero sin duda, yo creo que por la urgencia que teníamos en su minuto, la mayoría de los programas fueron hacia la mujer. Hoy día, y mi gran preocupación, lo digo, mira, como mujer más allá de diputada, los recursos que hoy día tenemos, que yo lo dije en la discusión del CERNAM, o sea, tenemos un ministerio que no tiene plata, tenemos un ministerio que no tiene herramientas. A algunos no les gustará lo que yo digo, pero ¿qué sacamos, no es cierto, con convertir un CERNAM a un ministerio cuando no tenemos los recursos? ¿Qué pasa con las casas de acogida? ¿Qué pasa en relación, por ejemplo, al convenio con el Servio? Que no sirve, porque las mujeres tenemos las resoluciones judiciales, ¿dónde se van a vivir con sus hijos? No tenemos una vía rápida para la obtención de subsidios. A pesar de que tenemos los dictámenes judiciales, a pesar de que tenemos al tipo en la cárcel, o sea, no tenemos vía rápida para eso. Entonces, la vida cotidiana de una mujer maltratada, que también es maltratada colateralmente también sus hijos, el Estado es absolutamente insuficiente, teniendo las herramientas. Tenemos casas botadas, vacías, que deberíamos estar hoy día con esas casas ocupadas por la ciudadanía. Yo creo que Carabineros ha hecho un tremendo esfuerzo por tener unidades especializadas en esto, un tremendo esfuerzo, pero todavía tenemos, ¿no es cierto?, un machismo en la institución que no nos deja denunciar con la misma fuerza que tenemos. Espérense lo que nos pasa en las mujeres rurales. Ahí tenemos cero en la mujer rural y tenemos una complicación enorme. Entonces, mire, salió lo que es la habitualidad. La habitualidad no teníamos cómo hacerla carne y plasmarla. Yo creo que eso tenemos que corregir, pero cuando lo aprobamos sabíamos que era una dificultad tremenda cuando teníamos el concepto de habitualidad. La información para la mujer era vital. O sea, esto es un derecho y como derecho para ejercerlo tiene que estar informada. Y es ahí donde no tenemos ninguna herramienta potente. Entonces, mire, yo creo que esta es una tremenda oportunidad, lo conversamos con Pablo Lorenzini, con los diputados, de corregir, de privilegiar circunstancias, pero además de colocar en el gobierno una campana tremenda. Yo aprobé el CERNAM porque era feo que yo no lo aprobara, el ministerio, pero por Dios que sin plata no hacemos nada. Y porque la plata es señal de importancia, por lo menos cuando uno, y usted sabe muy bien porque está en Hacienda, si ponemos plata a un determinado proceso es porque ahí tenemos importancia. Bueno, le pusimos plata a obras públicas, le pusimos plata a vivienda, le pusimos plata a educación, pero los derechos de la familia y la mujer, ¿qué nos está pasando con los menores hoy día en el Sename? ¿Qué nos está pasando ahí? Es una caja que si abrimos, por Dios, este país tiene una deuda tremenda. Entonces, permítanme decirles que esta es una oportunidad que aprovechémosla todos como sociedad, decirle que nos complica, y lo quiero decir públicamente porque estoy molesta. El único ministerio que no nos contestó fue el Ministerio de la Mujer, en relación al informe.
El único ministerio que no nos respondió. O sea, no puede ser que el Poder Judicial nos responda, no Carabineros no nos responde. Además, con respuestas específicas, no respuestas dilatorias ni para quedar bien con la Cámara de Diputados. Pero aquí hay un oficio de un poder del Estado, que otro poder del Estado a través del Ministerio tiene la obligación de responder. Y eso no ocurrió. Entonces yo pido, y lo vamos a decir en la sala también, cuando nos toque ver este tema. Y qué bueno que esté la representante del CERNAM, porque queremos una explicación, y más que explicación, que nos dé el informe. Entonces, yo creo que es muy importante este debate, muy importante que nosotras y nosotros podamos sacar buenas conclusiones, porque esto va a ser una retroalimentación para mejorar la ley. Muchas gracias. Le agradecemos a la diputada Alejandra Sepúlveda y solo agregar un dato. Usted decía que hay un tiempo importante que se demora una mujer o un integrante del núcleo familiar en denunciar. Según los estudios pueden pasar entre 7 y 10 años entre que una persona recién haga una denuncia. Y además a esto debemos agregar de que existe un desconocimiento sobre la diferencia que hay entre una constancia y una denuncia policial. La determinación también por parte del magistrado o del Tribunal de Familia de acudir o no al Ministerio Público también es una decisión que tarda, por lo tanto los procesos se hacen bastante más largos. Y en relación a las platas, diputada, usted mencionaba que no había plata en el CERNAM. Al parecer también en el Servicio Médico Legal, donde se deben buscar las pruebas necesarias para acreditar algún tipo de delito en particular, también estamos con un déficit bastante importante en cuanto a los recursos. Vamos a escuchar al diputado Pablo Lorenzini, pero antes que no se me olvide saludar a quienes nos acompañan en el público también, que vienen desde muy lejos, desde la región de Los Ríos, en Panguipulli, la Casa de Ancianos Herminio, a la señora Patricia Echegaray, directora coordinadora, y también la Casa de Ancianos Herminio Leal, a don Octavio Vergara, que también nos acompaña en esta oportunidad. Sabemos que es un largo viaje, por lo tanto, de ahí a que nosotros estemos muy contentos de que nos acompañe. Diputado Lorenzini, también queríamos conocer su apreciación sobre este tema. ¿Comparte la apreciación de la diputada Sepúlveda? ¿Falta plata para poder realizar política pública de verdad para sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar? Sí, justamente delante, como decía, estábamos con la Presidenta de la República ahí en un tema empresarial, decreto ley 600, inversiones, cómo terminar con las colusiones, ¿no es cierto?, la farmacia, los pollos, etcétera. Pero ahí mismo le decía yo, un poco con su guía a la ministra Rincón, ministra, la vamos a estar esperando en el Congreso, ¿no es cierto?, para un poco involucrar el tema, ¿ya? Porque conversábamos con Alejandra Sepúlveda, el año pasado 110.000 denuncias y el 80% mujer. O sea, ahí está el tema. Y yo mirado desde el punto de vista político, ¿ya? Y uno de los análisis que hacíamos es que, René, Alejandra, falta información. O sea, una cosa es lo técnico, ¿no es cierto? Yo no soy abogado, por lo tanto ahí está un poco los manejos entre investigaciones, la denuncia, que si se concreta, que si no, cómo se hace. Pero previo a eso, lo conversábamos con la general, está la prevención. Y esto es información. O sea, aquí uno no escucha como hay programas así a favor del deporte, de los discapacitados, ahora de las escuelas, de las becas, de la tarjeta para poder acceder al descuento, ¿no es cierto?, gratuidad en los transportes. Pero sobre este tema no hay publicidad, no hay en los medios, en la radio, en los diarios, folletos, en fin. Creo que lo primero que hay que buscar recursos para esa etapa, que es la etapa previa, ¿no es cierto?, a luego todo lo que vamos a hacer acá. Pero más importante es escucharlos a ustedes, a ella, ¿no es cierto?, en términos que vamos de eso trabajar con el equipo de evaluación de la ley, un proyecto de ley, como digo yo, espero que de aquí a fines de mayo podamos tener el respaldo de los parlamentarios. Y breve, ya lo ha dicho Alejandra, pero lamentarlo que, como decía, yo me he enterado recién que aquí al lado teníamos algo simultáneo. No tiene lógica, no sé si serán ceros, pero esta es la Cámara de Diputados. O sea, aquí se supone que gobierno, porque además este no es un tema de un gobierno u otro. Hubiéramos estado, y ustedes vieron parlamentarios de todos los lados, o sea, hubiéramos estado en otro gobierno, no sé, muy bueno. O sea, evidentemente que es un tema que está más allá, es de largo plazo, ¿no es cierto?, no tiene que ver con política. Entonces, no entiendo esto de aquí al lado, pero en fin, usted lo ha dicho muy clara, yo ya hice lo conveniente, ¿no es cierto?, sugerencia a la ministra Rincón. Alguien se llevará un tirón de oreja cuando venga la votación del Ministerio de la Mujer, que lo vamos a apoyar con todo. Ahí vamos a buscar los recursos para que quede potenciado y con gente que entienda que este es un concepto mucho más amplio, no es un problema de yo estoy aquí, tú estás aquí. Tiene que estar integrado Senadi, Senama, Sename, es parte de un todo, no es que estemos yo me luzco, tú no te luces, aquí está Carabineros, investigaciones, creo que es una parte más integral. Pero vamos a buscar los recursos, como dice Alejandra en la discusión, para que sin plata, como dice alguien, el baile es más corto.
Le agradecemos al diputado Lorenzini. Muchos de ustedes tienen en sus manos este informe que es precisamente lo que da cuenta de la evaluación 20.066. En su interior, y si tienen la posibilidad de revisarlo, y los invito a hacerlo también porque es muy interesante lo que ocurre, se detectan por lo menos 10 problemas que tendría esta ley en particular a la hora de cumplir su objetivo, ¿no? Que es en un primer momento prevenir, después sancionar y erradicar los hechos de violencia intrafamiliar. Y me voy a quedar en uno de los puntos que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con que la violencia intrafamiliar no solo se circunscribe a un problema de género hacia la mujer, sino también, como lo hemos dicho en la introducción, a un tema que tiene que ver principalmente con los niños, los adultos mayores y las personas con la discapacidad. Y es por eso que quería partir preguntándole a María Paulina Lemoyne, directora del Centro Nacional de la Familia de la Quinta Región, precisamente sobre esto, cómo ustedes llegaron a aquella conclusión, y porque ustedes también participaron del foro que se realizó en la región de Valparaíso, cómo llegaron a esta conclusión de que existía cierta debilidad en política pública para actuar en situaciones de violencia intrafamiliar, pero a este otro grupo de la población, que no solamente son las mujeres, tendremos tiempo para detenernos precisamente en las mujeres que acaparan el 80% de las denuncias, pero los niños y las personas con discapacidad y los adultos mayores quizás tienen menos condiciones aún para denunciar. Primero que nada, nuestra fundación, como todos saben, es un centro que recibe, tanto de derivación espontánea como de tribunales y fiscalía, aquellos casos y familias que han sido vulneradas en sus derechos, tanto de los menores como los adultos, y particularmente lo que quizás por decirlo de una manera, me hace mucho ruido, es que tenemos muchas necesidades actualmente de poder intervenir a esta familia, pero la dificultad mayor que se nos presenta es la violencia hacia la mujer. Si bien los menores han sido vulnerados, ¿cierto? Los adultos también, padres, tíos, todos aquellos integrantes de la familia, la dificultad más grande que se nos da es la violencia contra la mujer. Cuando trabajamos el tema en la reunión en Valparaíso, que se estaba estudiando la de la ley, si bien existía esta dificultad particular de incorporar a todos los integrantes de la familia, de alguna forma esto desvirtúa un poco la ley en el sentido de que dejamos de proteger a la mujer, que es el sentido y entiendo el objetivo de lo que es la ley de la violencia contra la mujer. Desde ahí nuestra preocupación y poder plantear que efectivamente existen el ahondar directamente en lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Nuestra institución, particularmente de los 4.000 casos anuales que estamos atendiendo, el 70% son mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, ya sea físico, psicológico, en todo sentido. Para que todos entendamos acá los que estamos presentes, ¿qué pasa cuando una mujer, en este caso, llega al Centro Nacional de la Familia y viene muy afectada por una situación de violencia que ya ha sido reiterada? Después nos vamos a detener en lo habitual que resulta esta agresión, lamentablemente. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Donde finalmente algunos de los resultados quizás para esa mujer no son los esperados en materia judicial. Bueno, ahí es donde se produce la situación más compleja, porque efectivamente las mujeres llegan pidiendo ayuda. Cuando llegan de derivación espontánea, que ellos les sugieren asistir al centro, ellas llegan pidiendo ayuda. Pero la angustia es más fuerte, porque nosotros sí podemos acogerla, podemos apoyarla desde el punto de vista psicológico y de lo que tiene que ver de ayudarla a empoderarse en su rol o recuperar su sentido de vida. Pero están en riesgo, siguen vulneradas en sus derechos. Son mujeres que vuelven al lugar donde viven, donde se encuentran nuevamente con este hombre que es el agresor, ¿cierto? Por lo tanto, se ven permanentemente expuestas y que tú puedes encontrarte al otro día con la noticia, que es lo que nos pasa diariamente, de decir, oye, mañana vamos a ver la noticia y nos vamos a encontrar con que esta mujer ya fue golpeada o fue asesinada directamente. Entonces, ahí hay una brecha, hay un vacío en el sentido de que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Fiscalía? ¿Vamos a Carabineros? ¿A dónde vamos con la mujer para que ella pueda pedir ayuda? Si bien las entidades tienen la mejor disposición, se acogen las denuncias, pero vuelven al lugar donde están. Por lo tanto, al lugar donde viven en contacto con esta persona que es el agresor. Y ese procedimiento, disculpa María Paulina, es previo a hacer la denuncia correspondiente en los tribunales correspondientes. Ese es el momento previo cuando todavía no se sabe qué se debe hacer o cuál es el mejor procedimiento a seguir. Una es cuando es previo y también es post, porque también me derivan del tribunal familia o mujeres que están siendo agredidas a reconciliación, a que puedan llegar a acuerdos. Entienden la gravedad de poder recibir una pareja que la mujer está siendo agredida y que ambos vuelven
al lugar donde viven juntos y que no se están tomando, o sea, no hay acciones concretas que puedan proteger a esta mujer. Y ahí es donde comparto contigo cuando, Alejandra, cuando tú decías, ¿qué hacemos como que es con el grito de desesperanza? ¿Qué hacemos nosotras como institución para seguir protegiendo a esta familia? Y ese primer llamado, Paulina, me imagino que tiene mucha relación con lo que pueden hacer ustedes como institución de Carabineros de Chile. Quizás cuando uno tiene una emergencia, cuando tiene uno una dificultad, lo primero que hace es, ¿a quién acudo? Carabineros de Chile. Perfecto, acudimos a Carabineros y ahí ¿cuál es la respuesta que se puede obtener al respecto? ¿Qué es lo que se puede hacer para que esta mujer no quede tan desprotegida y no suceda lo que nos decía Paulina, ¿no? De que finalmente la misma mujer tiene que volver a la misma casa y enfrentarse con los mismos problemas? Muy buenas tardes. Bueno, para nosotros como Carabineros es un agrado estar participando en este trabajo y quiero hacer un alto, decirle de que Carabineros ha estado siempre preocupado en tema de la familia y la infancia y hago recuerdo desde el año 62 cuando ingresan las primeras mujeres. Por lo tanto, ya llevamos 50 y tantos años preocupados en estos temas. No estamos ajenos y sabemos que hoy día con la ley tenemos herramientas para poder actuar. Efectivamente, el tema de la denuncia nos pasa a nosotros igual. Nosotros somos la puerta de entrada donde judicializamos la situación de violencia que sufren las mujeres, niños y adultos mayores. Pero el tema de la oferta programática, ¿qué hace el carabinero en la sala de guardia con esa víctima? ¿Y qué pasa? Bueno, si es flagrancia lo podemos detener, pero ¿y si no? Mi pregunta es, ¿qué hago yo con esa familia? ¿Qué pasa con los adultos mayores que definitivamente no tenemos ninguna oferta programática de llevarlos y poder acoger a estas personas que están siendo vulneradas? Si bien es cierto, los niños también es un tema. Si bien estamos aquí en Santiago, podemos a lo mejor hay varias posibilidades, están los CREA, pero vamos a ver de qué se está tratando. Estamos llevando a los niños vulnerados en sus derechos por maltrato a una situación con los infractores. Hay que tener cuidado. Yo creo que hay que diferenciar y hay que ayudar a la familia. Yo hablaba recién con el diputado Lorenzini en relación a la prevención. Por eso que se llama esta zona de prevención de la familia. Y aclaro, es a nivel nacional, donde nosotros estamos haciendo una oferta programática de crear una comisaría de familia e infancia en Santiago. Tenemos una tenencia familia e infancia con interculturalidad en Temuco. Estamos estudiando la posibilidad de hacer algo en Concepción también. Y sin perjuicio a eso, la Comisaría de Delitos Sexuales, que es una innovación que nosotros tenemos acá en Santiago, todo lo tiene que ver con, y trabajamos a nivel nacional. Nosotros estamos haciendo un trabajo nacional en estos temas porque somos el organismo técnico en Carabineros para poder decidir estos temas. Es complejo. En los temas de delitos sexuales, por ejemplo, especialmente en lo que es abuso sexual, hay una tierra como que también está compleja. Estamos trabajando para que los niños puedan efectuar el relato con perros golden, buscar temáticas y estudiando a nivel internacional qué posibilidades tenemos para podernos actualizar. Y la innovación que hoy día tenemos, estamos trabajando fuertemente en salas de familia, de 150 salas de familia a nivel nacional, en unidades donde la elección es a través de la vulnerabilidad del sector, las unidades tengan la infraestructura para podernos acomodar y la instrucción del personal adecuado para que pueda trabajar en estos temas. Y de hecho, la idea es hacer el perfil psicológico que deben tener el personal que va a tratar, porque estos temas, yo no puedo tener un carabinero que tenga antecedentes de violencia intrafamiliar tratando violencia intrafamiliar. Por lo tanto, tengo que tener un carabinero que tenga la capacidad de poder hacer acción todos estos temas. También estamos trabajando fuertemente en el parte tipo, es una lucha que llevamos muchos años, el parte tipo donde vemos los factores de riesgo que tiene la víctima. Entonces, así el carabinero no hace juicio valor de qué es lo que está pasando, simplemente nosotros tomamos las medidas. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos con el problema en la guardia y no vemos puerta abierta dónde vamos a ir a dejar a esta víctima, porque a no ser que la persona lo tengamos detenido y bueno, esperemos que quede con reclusión varios días para poder volver a dejar a la familia en el lugar de origen. Creo que aquí todos los actores tenemos que trabajar en estos temas. Nosotros nos quedamos con el problema. Yo les puedo decir que el 90% de las denuncias llegan a Carabineros
Y yo necesito que las víctimas lleguen a un lugar donde la acojan, le den las herramientas. Ahora, si bien es cierto, es la puerta de entrada, pero debería ser la última puerta nuestra. Deberían haber otros actores antes para intervenir a la familia, no ya cuando llegan a la unidad policial, porque esa familia simplemente no vio otra salida que llegar a Carabineros para que le ayuden a solucionar su problema familiar. Creo que aquí antes tenemos que trabajar con los colegios, con los niños, con los jardines infantiles. De hecho, nosotros estamos trabajando fuertemente con la Junji en tratar de trabajar con las tías, porque también el manejo de los profesionales influye, porque hay maltrato también. Bueno, creo que estamos trabajando fuertemente y creo que si nos ayudamos todos vamos a ser mejores y el piloto viene ahora pronto. 3 comisarías acá en Santiago y 2 equidistantes en provincia, una en Coquimbo y otra en Talca. Porque tiene que haber voluntad de los actores también que están en la comisaría, el jefe de zona y que se involucren en este tema, porque si no al final, y estamos ahí trabajando con CERNAM y con varios actores, CENAME, etcétera, etcétera. Al parecer, la coordinación entre las distintas instituciones sería un hecho fundamental tanto para la prevención como también para el accionar post-denuncia. Y nos imaginamos entonces que los municipios tienen bastante que decir al respecto. Decíamos al inicio que hubo 2 foros muy importantes, uno en Valdivia y también otro en Valparaíso, que tiene que ver con los índices de victimización que existen en estas 2 ciudades del país. Solo para que se haga una idea, en Valdivia hay un 21,8% de victimización y en la región de Valparaíso un 20% de victimización. Y es por eso que le queríamos preguntar a la señora abogado Centro de la Mujer de la Municipalidad de Valparaíso, Wendy Espinosa, ¿cómo trabajan ustedes este tipo de casos cuando tenemos un porcentaje tan alto de denuncias en el Valparaíso en particular, en su municipio también? ¿De qué manera ustedes trabajan y de qué manera también ustedes se relacionan con otras instituciones como Carabineros, Centros de la Familia, el CERNAM, para hacer prevención, pero también para dar una respuesta a las solicitudes? Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Wendy Espinosa. Soy abogada del Centro de la Mujer de Valparaíso y soy abogada litigante. Mi función es patrocinar causas de violencia. Llevo 5 años trabajando en el Centro de la Mujer, 1 año antes de eso en la Casa de Acogida de Valparaíso. He tramitado 350 causas en el Tribunal de Familia de la región, cerca de 90 causas en juzgado de garantía y he patrocinado cerca de 9 causas de femicidio frustrado y de femicidio propiamente tal, apoyando al abogado de la Dirección Regional de Valparaíso, que es el encargado de tramitar ese tipo de causa. Y con la experiencia que tengo en litigación, les puedo asegurar que la Ley de Violencia Intrafamiliar no está cumpliendo su objetivo establecido en el artículo 1 de la ley, que es erradicar la violencia intrafamiliar. O sea, fuimos súper ambiciosos, pero con la normativa nos quedamos cortos. ¿Cómo funcionamos? Me cargo de la pregunta que me realiza la panelista. Con mucha dificultad nos hacemos cargo. Es un equipo pequeño, no somos más de 9 profesionales que trabajamos al alero de la Municipalidad de Viña del Mar, puesto que el Estado ha tercerizado los servicios de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el ejecutor es la Municipalidad de Valparaíso y nosotros realizamos nuestra función al alero de la Municipalidad de Valparaíso en condiciones bastante precarias. Atendemos a cerca de 400 mujeres al año, teniendo el segundo récord más triste del país, que es ser la comuna que tiene más denuncias por violencia intrafamiliar y sobre todo de violencia de género, que es algo que tampoco se hace cargo en la ley. La ley no se hace cargo, no es una violencia que persigue, no es una ley que persiga la violencia de género. Es una ley que persigue la violencia intrafamiliar con las dinámicas propias de la violencia intrafamiliar, pero no se hace cargo de la violencia de género con las dinámicas propias que implica la violencia de género. Y un ejemplo claro, llevamos la semana número 12 y llevamos ¿cuánto? ¿9 femicidios? O sea, no está funcionando. Yo ocupo la ley 20.066 como un instrumento de trabajo. Así como un carpintero usa un martillo, un serrucho, para mí la ley es eso, un instrumento de trabajo. Y ese instrumento de trabajo en este minuto me queda corta. No me sirve, porque hemos tenido víctimas de femicidio con una medida cautelar que es esto. Es un papel, es un papel. Y como decía aquí la general Marcia, si no trabajamos de manera interconectada, no sirven todos los dispositivos. Tenemos que trabajar en red. Y
curiosamente, toda la red siempre es la misma. Siempre somos los mismos que trabajamos en esta red. No hay personas nuevas. Los operarios de violencia intrafamiliar somos siempre los mismos y ya nos saludamos en todos los foros, porque nadie se quiere hacer cargo de la violencia intrafamiliar. Porque todo el mundo te dice, ¡ay, qué bonito es en lo que tú trabajas! No es bonito en lo que yo trabajo. Porque esto no es un apostolado, esto no es un voluntariado, esto es un trabajo técnico y es un tema país. Y ese es el gran llamado que yo hago también, aprovechando este lugar, el llamado que le hago primero al servicio que se supone que yo vengo a representar, que es el Servicio Nacional de la Mujer, y que lo encuentro francamente vergonzoso, sumándome, adhiriéndome a lo que dice la señora diputada, ¿cierto?, doña Alejandra Sepúlveda, que no haya emitido una opinión, algo, que haya dicho algo, cuando la propia ley, en su artículo 4, le encomienda al Servicio Nacional de la Mujer hacer análisis periódicos de esta ley. El hecho de que se haya establecido esta evaluación de ley o esta instancia de evaluación de ley era extremadamente importante para que el gran llamado a hacer las modificaciones, las críticas y plantear las necesidades tanto al Ejecutivo como al Legislativo es el Servicio Nacional de la Mujer y está ausente. Sin perjuicio de ello, yo trabajo con un equipo de cerca de 9 abogados en la región, los cuales trabajamos con bastante empeño pero con bastante profesionalismo, y nos gustaría también que el servicio público nos viera como parte integrante de ellos, porque nosotros somos ejecutores de política pública y ocurre que estamos todos trabajando en horario. Todos estamos trabajando en horario. Entonces se produce el ridículo, por decirlo de alguna manera, que yo trabajando para el Servicio Nacional de la Mujer no tengo fuero maternal, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la violencia que ejerce el Estado contra las mujeres que trabajan para el Estado? ¿Qué pasa con esa violencia? ¿A dónde se visualiza? La ley no se hace cargo de eso. Claro, porque no nos podemos hacer cargo de todas las aristas que tiene la violencia intrafamiliar. Nos estamos haciendo cargo de la violencia que es la más visual, que es la física. Pero ¿qué pasa con la violencia institucional, la violencia simbólica, que seguramente se está hablando en el foro del lado? Pero tendríamos que estar todos juntos. Tendríamos que estar todos juntos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, no se trata aquí de venir a rasgar vestiduras y hacer crítica, solo crítica. Se trata aquí de construir y que construyamos en conjunto. Y es súper valorable que se trabaje con las personas que estamos en terreno, porque yo soy a la que atiende a la señora que sufrió violencia recién. Entonces, es importante, y yo lo encuentro súper valorable, que se escuche a las personas que trabajamos con esta ley. Y yo agradezco a esta instancia y espero que salgan buenas cosas de esto, pero sin perjuicio de, como dice el diputado Lorenzini, aquí hay que tirar bastantes orejas, hay que tirar orejas, porque aquí hay grandes falencias no tan solo de la ley, sino de cómo se aborda la violencia en este país. Nadie se quiere hacer cargo, y ese nadie se quiere hacer cargo se manifiesta en que nadie pone plata para trabajar en violencia. Se abrió recién este año, como parte de nuestras orientaciones técnicas para poder trabajar, el gran programa de prevención, ¿cierto?, que se nos envía con bombos y platillos, pero ocurre que este gran programa de prevención no tiene plata. Entonces viene proyectado para contratar a una profesional más para toda la comuna de Valparaíso. Creo que son cerca de 4 o 5 millones de pesos, si no me equivoco, mis compañeras de los centros de atrás, solamente para contratar a una profesional, pero no hay plata para difusión de actividades. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de la violencia intrafamiliar si nadie se quiere hacer cargo de la violencia intrafamiliar? Donde no se entregan los recursos. Ahora, venir a discutir la ley detalladamente, artículo por artículo, yo creo que es súper necesario, y es súper necesario hacerlo bien seguido.
No esperar que pasen 10 años de la publicación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, o sea, es bastante tiempo. La realidad nacional, el 2005, no es la misma realidad que tenemos el 2015. Las mujeres somos distintas, los niños son distintos, los hombres son distintos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer este ejercicio, pero periódicamente, y precisamente con los operadores, que son jueces, defensores penales públicos, fiscales, jueces de familia, etcétera. Así que ese es mi llamado, a que si ahora llegamos, ¿cierto?, al Poder Legislativo, el Poder Legislativo sea quien nos ayude a realizar nuestro trabajo. Y para poder realizar bien nuestro trabajo, que lo hacemos con bastante corazón y sobre todo profesionalismo, es que nos entreguen los instrumentos necesarios para ello. Es decir, velen por mayores recursos y que nos entreguen un buen instrumento legal. Eso. Bueno, el diagnóstico ya está más o menos clarito para todos los que estamos aquí sobre las falencias que puede tener esta ley y también las circunstancias que van generando más violencia por la escasa ayuda y también los escasos recursos que tienen cada una de las instituciones que trabajan en esto. Pero quiero ir también con otro tema y por eso le voy a preguntar a Claudia Castelletti, que es encargada de área de género del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, sobre lo que ocurre para ir trabajando en lo que ocurre con el servicio del adulto mayor y también las posibilidades que tenemos de cambiar todo esto a nivel parlamentario, a nivel de proyecto de ley. ¿Qué pasa con las medidas cautelares y la persecución que existe tras la existencia propiamente tal de un delito? Leía también en este informe de que hay una serie de medidas cautelares y también de sanciones que incluso pasan por lo económico. Según lo que se plasma en este informe, eso claramente no sería una muy buena decisión, porque al tener el involucrado que pagar una multa económica podría tensionar mucho más los ánimos al interior de una familia que ya por lo general tiene problemas de liquidez y un hombre pagando una multa por una sanción entendemos que puede agitar un poquito más los ánimos. Quería partir por eso y por supuesto también con otro tipo de medidas que hay en relación a lo que estamos conversando. Claudia. Bueno, primero hacer una aclaración. Uno tiene siempre, creo yo, que hacer una declaración de principios cuando tiene que hacerlo. Primero, hay que recordar que nuestra posición como Defensoría Penal Pública dice relación con la parte penal de la, digamos, de la Ley de Violencia Intrafamiliar, por lo tanto, el capítulo 3. Cuando hablamos de sanción económica, estás hablando del capítulo 2, es Tribunales de Familia, así que voy a hacer omisión a esa parte, digamos, o no lo puedo contestar porque creo que no me corresponde. Y pero segundo, disculpa, una opinión al respecto pero es que, déjame, en relación a cómo funcionan también los procedimientos legales, porque quizás existe confusión también, y está bueno que tú lo aclares, confusión en relación a los términos y a las distintas posibilidades que hay de enfrentar un caso así. Exacto. Y segunda, quiero hacer una declaración de principio que es aún más importante. La función de la Defensoría Penal Pública es entregar defensa penal a quienes están acusados de un caso de violencia intrafamiliar, hombres y mujeres acusados de violencia intrafamiliar. Por tanto, las personas que deben cumplir esas medidas cautelares. Eso es importante decirlo porque el año 2014 fueron dictadas cerca de 27.000 cautelares del artículo 9 de la ley 20.066. Son muchas. Es un total bastante grande. Es más, solo decir que un poco más del 15% de las causas que atiende la Defensoría Penal Pública son causas de violencia intrafamiliar. Es cierto todo lo que han dicho ustedes en torno a que la gran mayoría de las personas imputadas por violencia intrafamiliar son hombres, pero para el grupo mujeres las causas de violencia intrafamiliar son muchas. A ver, es cierto, el 80%, de acuerdo a los datos que ustedes han entregado, son causas en contra de hombres, pero del 17% de causas imputados que son mujeres en la Defensoría Penal Pública, una parte cercana a un poco más de un 27, casi un 30% de causas imputadas a mujeres son causas de violencia intrafamiliar. Cerca de un 45% de las lesiones imputadas a una mujer son causas de violencia intrafamiliar. Cerca de un 20% de las amenazas imputadas a mujeres son causas de violencia intrafamiliar. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo veo un problema que es complejo de abordar en torno a
hay que preguntarse cuando uno evalúa una ley si es que de verdad quiere una ley de violencia intrafamiliar y no una ley de violencia doméstica o una ley de violencia de género contra la mujer. Yo creo que es un tema importante. Gran parte de los problemas que han dicho mis colegas aquí en la mesa dice relación con eso. Hay instituciones que no se entienden en la ley de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, si yo en este momento, a la salida de aquí, le pego a mi hermana, que tiene, no voy a decir su edad, pero es adulta, no vive conmigo, no tenemos una relación de dependencia, si yo le pego, la verdad es que no puedo llegar a un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Cuando la lógica de la provisión del acuerdo reparatorio dice relación con que alguien está subordinado y toma una decisión porque, digamos, está sometido a otro, ¿no? También no entiendo cuando en el artículo 7 o 9, ya no me acuerdo, pero uno de esos dos artículos de la ley establece que una de las medidas para, digamos, una de las condiciones a las que se puede someter una persona en un caso de violencia intrafamiliar es orientación familiar. Perdón, aquí no estamos en un problema de pareja. Aquí no estamos entre dos personas que se están, digamos, que no saben si quieren seguir viviendo juntas. Aquí hay un problema de que alguien ejerce violencia contra otra persona. La ley me obliga a hacer o terapia o orientación familiar. No tiene ningún sentido. Cuando al hombre, en el evento que sea el agresor, corresponde hacer una terapia reeducativa y a la mujer, bueno, ahí hay un montón de otras terapias, está pensando desde el primer acompañamiento, digamos, en su posición digamos, de estrés inmediato y luego toda una terapia reparativa que no contempla la ley. Ahí hay algunas cosas de confusiones en torno dentro incluso del texto legal. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos los que estamos aquí, y si no lo recordaré, el concepto de género es un concepto relacional. Aquí no hay un problema de la mujer, es un problema de los sexos entre sí y sobre todo de un Estado y una sociedad que está construida androcéntricamente, es decir, en torno a un varón, y además adultocéntrica. Entonces, tenemos problemas que yo creo que la colega va a hablar aquí después, con los adultos mayores, con los niños, con los discapacitados, que genera algunos problemas. Y además el género es posicional. Sabemos que hay un tema de poder en torno al género, pero nadie tiene el poder completo, ¿no? Los hombres lo ejercen en relaciones desde cierta forma, las mujeres desde cierta forma, y además cuando la violencia en sí, tal como han dicho muchas autoras desde el mundo feminista, como Rita Segato u otras, la violencia está tan naturalizada en nuestra forma de relacionarnos que, por ejemplo, cuando quieren vender una cerveza en este país, hay, ¿cómo se llama?, hay publicidad en torno a mujeres con poca ropa y en torno a el desvalor de ser mujer. O, por ejemplo, cuando hay publicidad sobre una lavadora, la destinataria de la publicidad es una mujer y no un hombre, o fideos, o quesillo, yogur, o lo que sea. Los niños son cosas de la mujer, las cosas importantes, entre comillas, son cosas de los hombres, el mundo público, el mundo privado, o sea, el mundo privado es de la mujer. Entonces, existiendo este problema, también sabemos que hay algunas críticas en el informe, que yo supongo que han sido recogidas desde la Defensoría, en torno a esta incomprensión también de, ¿cómo decirlo?, de esta ley que genera estos conflictos. Una ley de violencia intrafamiliar, pero que de verdad quiere ser de género, pero que de verdad, por algunas cosas del informe, queremos proteger a los que viven dentro de una casa, pero entonces eso es violencia doméstica, no es ni intrafamiliar, ni de género contra la mujer. Entonces ahí hay algunos conflictos. Y cuando vemos el tema de las cautelares, la verdad es que creemos también que más allá, digamos, de las buenas intenciones en torno a la existencia de medidas cautelares, efectivamente el control es un problema, está claro. También hay estudios que indican que muchos jueces ni siquiera hacen la evaluación de riesgo, sino que alguien le llega con una denuncia de violencia intrafamiliar y por definición da cautelares. ¿Por qué? Porque también tiene miedo, y es un poco también lógico, yo si fuera juez quizás haría lo mismo, de que al día siguiente, ¿qué es lo que va a pasar el día siguiente? O a las 48 horas, porque todos sabemos que esas primeras 48 horas son las más críticas. Entonces, también hay una sobrereacción en torno a la dictación de las medidas cautelares porque no hay una correcta evaluación de riesgo. Los jueces, tanto de familia como, y en particular, hablo yo aquí de los jueces de garantía, no están capacitados en torno a una evaluación de riesgo. Si tuviéramos una cuestión más clara,
Está bien, la ley establece algunos parámetros, pero estoy hablando del juez de garantía. El juez de garantía es un abogado, no tiene, a diferencia de los tribunales de familia, un consejero técnico o alguien, un profesional del área psicosocial que te ayude a tomar ciertas decisiones. Claudia, Claro. disculpe, para que quede claro el punto de la correcta evaluación del riesgo. Cuando tú hablas de eso, ¿significaría que una persona que está siendo acusada de agredir a un integrante de su núcleo familiar, en estricto rigor y como medida cautelar, no podría volver en las horas siguientes a habitar ese mismo lugar? Solo por No, dar un ejemplo. Lo que yo estoy diciendo es que para las medidas cautelares, estas 27.000 medidas cautelares que se dictaron en los casos defendidos por la Defensoría el año pasado, muchas de ellas quizás no eran necesarias. Lo que estoy diciendo es que el juez, por definición, llega a un caso de violencia intrafamiliar, da cautelares porque sí. Eso hace que Carabineros esté lleno de medidas cautelares Si podemos explicar cuáles son esas medidas cautelares, o algunas de ellas. Las medidas cautelares personales pueden ser tanto prisión preventiva en los casos más graves, estoy pensando en los femicidios frustrados, las lesiones gravísimas o algo así. Eso significa ir a un centro de cumplimiento, de medidas de prisión preventiva, de gendarmería, o otras medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima, obligación de alejarse del hogar común, prohibición de acercarse a ciertos lugares, lugar de trabajo básicamente. ¿Y ya esa medida cautelar puede generar un conflicto adicional al que ya existe anteriormente? Claro que lo genera por definición. Significa que rápidamente una persona, sea hombre o mujer, insisto, tiene que salir del lugar donde vive y dejar de acercarse a ciertas personas. Pero claro, como te digo yo, en muchos casos los jueces las dictan con todas las buenas intenciones habidas, pero no siempre se necesita. Estamos hablando, yo solo quería hacer una corrección a lo que tú estabas diciendo, el dato de los tiempos de denuncia. Si yo mal no recuerdo, y aquí está Alicia, podría ayudarme con el dato, el estudio lo que dice no es que las mujeres se demoren más de 7 años en denunciar. Lo que dice el estudio es que las mujeres que no denuncian inmediatamente se demoran 7 años en denunciar. O sea, hay un grupo de mujeres que denuncian inmediatamente. Y también, digamos, como la propia ley establece, no todas las violencias intrafamiliares son de la misma gravedad y no todas podrían solucionarse de la misma manera. A eso es lo que voy yo, que el sistema penal, el sistema de familia tiene que dar una solución específica para el caso concreto. Y en ese momento creo yo que los que operan el sistema, y aquí incluyo también a los defensores por definición, no saben operarlo, no saben cuándo distinguir una cosa y otra. O sea, se meten todos los hechos de violencia, podríamos decir, en un mismo saco y la medida cautelar es la misma para los distintos casos. Exactamente, y eso significa más pega para Carabineros porque les cuesta controlar esas 27.000. Yo no creo que sea tan fácil, son muchas. Y claro, eso no es fácil para nadie. Bueno, si tuviéramos alguna forma... Si me permite, me gustaría igual adherirme a lo que la colega manifiesta, pero yo creo que aquí el principal problema que se da en las causas de violencia intrafamiliar en sede penal es que los jueces no tienen tampoco una preparación especial en materias de violencia intrafamiliar. Entonces nos topamos con estos jueces demasiado reactivos y preventivos que nos otorgan inmediatamente las medidas cautelares, cosa que para mí es fantástico, digamos, porque siempre estoy del lado de la víctima. Pero en otros casos, como bien decía la colega, no son necesarias. Pero ocurre que en una primera instancia nos entregan esta medida cautelar, pero cuando entramos a la discusión de la perpetración del delito propiamente tal, nos encontramos con un juez que es absolutamente penalista. Entonces tenemos que probar el hecho ilícito, antijurídico y culpable. Entonces ahí entramos a delitos como el de amenaza, por ejemplo, que yo jamás he tenido una condena por el delito de amenaza en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no se cumple el requisito fundamental, es que la amenaza sea seria y verosímil. Entonces, probar que la amenaza sea seria y verosímil en un solo hecho denunciado es súper complejo, porque si la señora dice en su declaración, lo que pasa es que él siempre me amenaza, se me cayó inmediatamente el delito, porque no es serio y verosímil. Porque si lo dice que siempre la amenaza, bueno, pero señora, todavía no la mata. Entonces, en realidad no es tan serio. Entonces nos topamos ahí con esa mixtura que hay de jueces, termino enseguida, que nos otorgan de manera reactiva muy pronto estas medidas cautelares porque tienen miedo de que en estas 48 horas pase algo, pero ocurre que cuando entramos al fondo del hecho propiamente tal en sede penal, nos ocurre eso, sobre todo en causas como amenazas, lesiones es mucho más fácil
tener sentencias condenatorias porque tengo, ¿cierto?, la lesión propiamente tal, pero ¿qué pasa con las amenazas y este famoso delito de maltrato habitual? ¿Cómo lo pruebo? Entonces, tenemos esta complicación de la ley de violencia intrafamiliar con la aplicación de este código penal, ¿cierto?, o con las reglas del derecho penal propiamente tal, que son mucho más estrictas que en el caso del derecho de familia. Entonces, tenemos esta sobreabundancia de medidas cautelares, pero a la hora de ver las condenas, yo creo que dentro de estas mismas medidas cautelares las condenas deben ser mucho menores. ¿Por qué? Porque pasa precisamente este problema. Me quería quedar con una percepción más bien ciudadana. Yo soy periodista, trabajo todos los días con noticias y lamentablemente las noticias de femicidio ya dábamos el dato de lo que va del año. Y siempre que nos encontramos con una información de femicidio, y la pregunta quizás puede ir para las dos, nos encontramos también con el antecedente de que hay una denuncia de por medio, que hay una medida cautelar también y que eso quizás en algunos casos no se ha cumplido de manera tal y tenemos a este hombre, sujeto, etcétera, que finalmente termina agrediendo y matando a su conviviente, pareja, esposa, etcétera. ¿Qué pasa con ese punto en particular y por qué existe aquella percepción quizás ciudadana de que en materia de violencia intrafamiliar hay denuncias, hay medidas cautelares de por medio que al parecer no se cumplen totalmente y llegamos al hecho fatal que es la muerte de la persona? Mira, los estudios indican, por desgracia, esto a mí no es algo que me guste, digamos, pero es lo que dicen los estudios a nivel internacional, que cuando un hombre decide matar a su mujer, le da lo mismo lo que pasa. Tanto es así que le da lo mismo. Lo que pasa es que una parte importante de esos hombres se mata después de, o se suicida después de matar a su mujer. Entonces, la existencia de la figura típica del femicidio como disuasivo general es menor, por decirlo de alguna manera. Suena feo, pero eso es lo que es. ¿Por qué? Porque no tienes a nadie a quien sancionar después, ¿no? Es complejo. Eso significa que un hombre decidió matar, va a matar con cautelar, con tobillera electrónica, con lo que sea. Y eso es lo que yo creo que como sociedad debemos mirarnos, digamos, o sea, más allá de lo que ocurre en la práctica. ¿Por qué un hombre, así como en la película Tango, la maté porque era mía, no sé si se acuerdan de la película tú, es eso, la mato porque es mía, porque hay una concepción patriarcal en torno a que la mujer hace lo que yo le hago y si que no es mía, no es de nadie. Claro. Yo recuerdo, de hecho, yo siempre me acuerdo un caso de un femicidio hace muchos años, ya 2004 creo yo, un señor que mató a su mujer en la iglesia en Quilpué. De Quilpué, sí. Y que cuando le preguntan por qué la mató y dónde la mató, él dice, bueno, en la iglesia Dios me la entregó, en la iglesia se la devolvió. Esa fue la frase. Esa fue la frase. La entrego en el lugar donde correspondía, donde estuvo mía, donde es mía. Y ahí es donde está el problema. Sí. Y ese es solo un caso de tantos, ¿no?, que debemos lamentar. Queremos seguir avanzando y, como hemos dicho a lo largo de todo este foro, no solo la mujer es víctima de violencia intrafamiliar, sino también los adultos mayores, y es por eso que le damos la palabra a Tania Mora, encargada de la unidad jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque quizás siempre que estamos acostumbrados a hablar de violencia intrafamiliar nos referimos a las mujeres, incluso a los niños, porque pueden ser agredidos por sus padres. Pero ¿qué pasa con estos adultos mayores que además de ser víctimas de violencia física, nos imaginamos que también hay una violencia psicológica de por medio y algo que es muy difícil de probar, que tiene que ver con el abandono hacia los adultos mayores, ¿no, Tania? Bueno, muy buenas tardes, gracias. Bueno, primero quiero saludar muy especialmente a la diputada Alejandra Sepúlveda, agradecer esta instancia porque la verdad es que me parece muy interesante haber logrado este trabajo en conjunto en que participamos varios operadores en distintos niveles, digamos, de la Ley de Violencia Intrafamiliar, el Poder Ejecutivo, la Administración del Estado, el Poder Legislativo y también la sociedad civil, una cuestión que primero quiero rescatar porque creo que esto lo deberíamos hacer siempre. Por lo tanto, felicito mucho la iniciativa. Respecto a las personas mayores o los adultos mayores, tenemos hace muy poco, ayer salieron los nuevos resultados de la encuesta CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica que hace el Ministerio de Desarrollo Social e indica que hay un 16.7% de personas mayores de 60 años. Ahora, a mí en realidad siempre me
constato el hecho, digamos, que cuando llegamos a cumplir 60 años, según lo que dice la ley de creación del SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ya nos hablamos de género, no sé si se fijan, hablamos de adultos mayores, que es una cosa que no es ni mujer ni hombre, sino que es como un viejo, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero comentar es que la ley de violencia intrafamiliar se aplica de la misma manera y siguen, imagínense ustedes, además, personas que crecieron, digamos, durante el siglo pasado, o sea, los arraigos de toda esta cuestión que nos decía Claudia de la perspectiva de género es muy superior, digamos, a lo que tenemos en generaciones más jóvenes primero. En segundo lugar, destacar también que en una primera instancia, la primera ley de violencia del año 94 y la segunda no tenía específicamente contemplado este grupo vulnerable. Y el SENAMA trabajó en una incorporación que la verdad es que hasta ahora ha sido bastante, ¿cómo podríamos decir? No sé si defectuosa, pero compleja, digamos, porque solamente lo puso en algunas partes como para decir que también era un grupo vulnerable específico. Pero lo que sí ha generado una cuestión muy interesante a partir de esa modificación es que, como se puso en el artículo 3º de la Ley de Violencia, donde está el deber del Estado de hacer políticas de prevención de violencia y maltrato, como se puso a adultos mayores, a partir del año 2012 el SENAMA ha empezado a implementar una política de prevención de maltrato y abuso a las personas mayores. No obstante lo anterior, el tema de abuso y maltrato, cuando estamos hablando de personas mayores de 60 años, la verdad es que se invierten algunas veces mucho los papeles. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que va asociada a la vejez o a la vejez patológica, es decir, cuando uno empieza a caer en una dependencia, tiene, por ejemplo, un deterioro cognitivo, tiene alguna dependencia que no puede caminar, por ejemplo, y que en el fondo necesita de otra persona que lo ayude a realizar las actividades de la vida diaria, comer, vestirse, ya cocinar, etcétera. Tenemos que el mayor porcentaje de personas que cuidan a adultos mayores son mujeres. Somos nosotras que estamos cuidando, digamos, a los dos sectores de la población, a niños y niñas por un lado, ¿ya? Y adultos mayores por el otro. Entonces nos estamos transformando en una generación bisagra, que estamos encargados del cuidado de estas dos grupos etarios de la población. Y piensen ustedes que, por otro lado, cada día estamos disminuyendo nuestra población menor de 15 años y aumentando nuestra población mayor. Ya las proyecciones dicen que en el año 2025 van a haber más personas mayores de 60 que menores de 15 años. O sea, vamos a tener un gran porcentaje de personas mayores. Y si además a eso sumamos que cuando cumplimos 75, 80 años, nuestro nivel de dependencia crece exponencialmente, es decir, más del 50% de las personas mayores de 80 años requieren de la ayuda de otros, ¿ya? Para realizar sus acciones de la vida diaria, entonces claramente el proyecto de ley, o sea, esta norma nos está quedando chica, porque no nos estamos haciendo cargo de cuestiones como las omisiones. Piensen ustedes una persona que requiere de cuidado y ese cuidador o cuidadora no le da los remedios, no la alimenta, no la hidrata, finalmente la puede terminar matando. Hasta, claro, la parte más grave, digamos, de las omisiones que termina siendo el abandono. Pero también hay temas como el abuso patrimonial y eso ocurre claramente en las personas mayores de 60 años, abuso patrimonial, porque la dependencia económica que yo veía en el informe también se invierte. Muchas veces las personas más jóvenes están dependiendo económicamente de la pensión de la persona mayor. Piensen ustedes que en Chile más del 80% de las personas mayores son dueñas de su casa. Y más del 90% de las personas tienen una pensión pequeña, pero es un dinero mensual que se recibe. Y además, si pensamos que estamos cayendo en algún tipo de dependencia cuando se trata de una persona mayor de 80 años, por supuesto que hay una serie de cuestiones que se empiezan como a ponderar y a crear unas situaciones de maltrato y de violencia que no son exactamente las que estamos acostumbrados a discutir siempre, que es la violencia de género, la violencia contra la mujer. Empiezan a aparecer otras, digamos, problemáticas que están presentes y que de alguna manera no se hace cargo nuestra legislación actual. Entonces, respecto a cómo estamos participando, bueno, primero decir que las personas mayores son hombres y mujeres igual que todos nosotros, digamos. Tenemos la suerte, digamos, de llegar a ser una persona anciana, por un lado. Y por otro lado, decir que efectivamente nosotros concordamos mucho con las cuestiones que está estableciendo el informe, como por ejemplo, de darle facultades a servicios como SENAMA, que se hacen cargo de vulnerables más específicos, digamos, para hacerse parte en denuncias o para representar
representar personas mayores. Aclarar eso, Tania, que en este momento, a diferencia de lo que ocurre con el CERNAM, las mujeres sí pueden tener una representación jurídica a la hora de presentar una denuncia. En el caso de los adultos mayores esto no existe. O sea, las mujeres mayores de 60 también pueden ser representadas por el CERNAM. Sí, claro, ojo. pero un adulto, Pero hombre mayor... efectivamente, específicamente por estas cosas más como complejas que se producen en esta relación de violencia en personas mayores, el CENAMA está trabajando en un proyecto de ley de fortalecimiento institucional que incluye, por ejemplo, estas facultades. Y también sabemos que hay una serie de falencias, como decía también la generala, que trabajamos también hace mucho tiempo en conjunto, de medidas más específicas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un adulto mayor está siendo maltratado en su casa y hay que sacarlo con urgencia? Bueno, CENAMA o el Estado de Chile cuenta con 13 establecimientos de larga estadía y están en construcción 15 más, aparte de contar con una red, digamos, de transferencia a establecimientos de larga estadía, y nuestra idea es específicamente poder contar con más cupos, digamos, porque ese es nuestro problema en este momento, así bien específico. Por lo tanto, bueno, solamente comentarles que apoyamos este trabajo, por supuesto que apoyamos también algunas reformas legales, y creo que la única manera de poder avanzar, digamos, en estos temas que son tan complejos, porque uno se mete en género, se mete en niños y niñas, en personas con discapacidad, en adultos mayores, y se va dando cuenta de las particularidades que tiene cada tipo de violencia, que son distintas cuando se trata de una parte o de otra, y por supuesto que también estaremos apoyando cualquier tipo de modificación en estos términos. Eso, muchas gracias. María Paulina, yo te quería preguntar a ti si es que existe conocimiento a nivel de los Centros Nacionales de la Familia y de este en particular, sobre la problemática que existe en los distintos sectores, lo que pasa a nivel de municipalidad, a nivel de carabineros, a nivel de CENAMA, a nivel de Defensoría, y si ustedes finalmente logran captar la atención de quienes son víctimas de este tipo de agresiones a la hora de saber qué hacer al respecto. Todas las entidades, tanto el Carabineros, municipalidades, CERNAM, como les explicaba antes, tribunales, fiscalía, nos derivan a nosotros las familias para ser intervenidas. El Centro Nacional de la Familia cuenta con psicólogos, terapeutas familiar, psiquiatra, profesionales principalmente del área de la salud, que apoyan, que dan respuesta a las necesidades de las entidades que no están teniendo la posibilidad de apoyar o hacer una primera intervención para luego ir generando los recursos en las personas para que se puedan volver a empoderar y recuperar su sentido de vida, porque muchas de las personas, tanto los adultos como los menores, como las personas de mediana edad, necesitan recuperar su estabilidad emocional, por decirlo muy básicamente. Y para eso es la Fundación, y en eso estamos día a día. Y por eso también es que el trabajar en redes y poder trabajar de manera preventiva, que yo creo que me va a salir un poco... Chile tiene una sociedad enferma y las estadísticas lo muestran. Por lo tanto, además de tener muchas personas con problemáticas de salud, con mucha medicamentación, también tenemos una historia cultural bastante dañada. Y eso ha llevado a que nos encontremos con la situación que estamos viviendo hoy día tal vez hoy día nos convoca el tema de la agresión, pero hay muchas situaciones más que tenemos que vivir desde lo que es la necesidad de intervención, tanto del abuso a los menores, a los adultos. Y hay cosas muy crudas que yo les podría decir. Cuando un adulto mayor, tú me dices, los adultos mayores, ¿qué pasa con estos adultos mayores que han violado a sus hijas y recién hoy día, cuando las mujeres tienen 30 años, son capaces de dar cuenta de lo vivido? ¿Cierto? ¿Qué pasa con mujeres que tienen que verse sometidas a estar con un hombre para contener a la familia, protegerlo, tener sexo, están siendo abusadas para poder proteger a los menores? ¿Cierto? Y así muchas situaciones que son muy, muy crudas y muy complejas. Las mujeres que llegan con la pérdida del sentido de vida, que quieren suicidarse porque no le ven salida, porque no quieren seguir viviendo de la forma que están viviendo, porque no tienen a quién recurrir, no tienen familia, no tienen padres que los puedan apoyar. Entonces, y menores también, que están siendo gravemente vulnerados sus derechos. Y ahí es donde estamos nosotros como Centro de la Familia, con el apoyo de los profesionales. Yo entiendo que cada una de las entidades tiene, ¿cierto?, centros donde nosotros debiéramos derivar,
Pero la verdad es que es al revés, nos están derivando a nosotros, de los consultorios, de los hospitales, de las empresas, de las instituciones uniformados, también nos están derivando con quienes tenemos convenios, porque no dan abasto. Porque tampoco, como decía, perdón, ¿tu nombre? ¿Sí? Wendy nos decía, los abogados, los jueces no tienen las competencias como para poder evaluar cuál es la condición o la situación de la persona que está no solo siendo agredida, sino que también el agresor. Entonces el juez me dice, ¿sabes qué, Paulina? Necesito que rápidamente nos evalúen esto para poder tomar una determinación. ¿Está en riesgo o no está en riesgo esta mujer? ¿Está en riesgo o no está en riesgo este menor? Porque no son psicólogos o no son psiquiatras. Y ahí es donde tenemos que responder rápidamente. En la práctica de la gran mayoría de los delitos, la única prueba que tienes, lo que lleva más bien la Fiscalía a juicio, es la declaración de la víctima. Entonces, pero eso en delitos de acción penal pública y de acción penal pública por instancia particular. Eso no es una novedad. Ahora, ¿por qué pudiendo hacerlo la Fiscalía no lo hace? Por razones operativas, digamos, en la práctica casi todos los casos o este tipo de casos sale por suspensiones condicionales del procedimiento que más allá de lo que te guste o no digamos, la salida, significa que tienes al sujeto entre 1 y 3 años bajo control penal. Eso es, digamos, en la práctica. ¿Por qué me lo preguntas para este caso? La verdad es que porque es así el sistema penal en general, nada más. Wendy, tú querías acotar algo también. Refiriéndome igualmente a lo que decía la colega y respondiéndole atrás al colega también, pasa que todos sabemos cuál es la carga de trabajo que tiene el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en causas de violencia intrafamiliar, yo les explico a mis usuarias que aquí aplica la justicia a granel. Suena súper fuerte, pero es así, porque le llegan muchas denuncias de violencia intrafamiliar al fiscal. Y sabiendo el porcentaje de retractaciones que hay, el fiscal al tomar una declaración, que ni siquiera la toma el fiscal, sino que la hacen los abogados ayudantes del fiscal, de manera muy poco empática con las víctimas de violencia intrafamiliar, hay que decirlo, dice, bueno señora, ¿usted va a seguir o no va a seguir? A eso es lo que se ve enfrentada la víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, unido a lo que decía María Paulina, a la dependencia económica que existe, obviamente la víctima muchas veces no sabe qué decir. Tiene muchas ganas de continuar, pero no sabe lo que se le viene. ¿Qué es lo que implica enfrentar un proceso penal? Es bastante violento además. Es bastante violento además, porque existe la victimización secundaria, terciaria, cuartiaria, porque relata el hecho de violencia ante el abogado del fiscal, relata el hecho de violencia ante el fiscal. Después el fiscal me la deriva a mí para que yo la represente y me relata el hecho de violencia a mí. Después tenemos que volverla a preparar para que relate el hecho de violencia en un juicio. Entonces, evidentemente, una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar durante años y después de 7 años se atreve a hacer una denuncia que ni siquiera el relato es muy convincente para el trabajo que tiene el fiscal, que es perseguir una acción penal pública con todos los requisitos que implica el delito. El fiscal tiene muchas alternativas y la que más utiliza es el archivo provisional o el principio de no perseverar. Entonces ahí tenemos muchas salidas alternativas que utiliza el fiscal cuando tenemos estos relatos más bien blandos y que sabe que la víctima en algún momento se le va a caer. Entonces eso es lo que ocurre en materia penal. Bien, ¿alguna otra pregunta por parte de quienes están aquí presentes? Hablo muy despacio. Esta cosa. Ustedes hablaban de la cantidad de denuncias que recibían. Valparaíso y Valdivia son parte de las regiones que más adultos mayores tienen en Chile. Yo no sé mucho la realidad de Valparaíso, pero Valdivia, la región de los ríos, tiene un porcentaje altísimo de personas mayores rurales, muy pobres. Yo los porcentajes casenitos no los ubico mucho, pero con los percentiles 1 y 2 sobre el 60-70% de la población.
Y estoy segura que las personas que ustedes recibieron como que acusaban o que denunciaban, eran muy pocas personas mayores. Porque las personas mayores, ¿a quién van a denunciar? A los hijos, que son los que los tienen en sus casas, que son los únicos lazos familiares que tienen. Yo creo que más que... Estaba pensando que ahora están hablando de todas las leyes y todo el término que cuando llegan a la justicia. Y si nosotros pensáramos cómo crear un sistema de protección para que no llegáramos a eso. Nos quedamos con esa reflexión y, bueno, le pedimos a Tania Mora que también pueda responder a estas inquietudes. Y un tema muy importante que lo daba a conocer ella también, que tiene que ver con ciertas instituciones públicas o de servicio público, como por ejemplo los consultorios, que quizás pueden sí ser parte de todo esto y generar una ayuda importantísima cuando hay un seguimiento a los pacientes y hay ciertas cosas que no andan bien. Gracias por la intervención. Efectivamente, aquí hay un problema de invisibilidad grave en maltrato y abuso a personas mayores. Si vemos que la CACEN nos está diciendo que hay un 16.7% de personas mayores de 60 años y seguimos más o menos en el 1% de denuncia general ante Carabineros, más o menos el 1% que ha sido constante desde la primera ley del año 94 de violencia intrafamiliar, claramente vemos que hay un vacío tremendo en hacer denuncias respecto de personas mayores. Concuerdo absolutamente con su juicio que es un tema invisibilizado y hay poco conocimiento de las situaciones que se producen por violencia a personas mayores y también poca sensibilidad. Poco conocimiento porque efectivamente el abuso patrimonial, las omisiones, la violencia intrafamiliar por omisiones, nosotros en general nos encontramos con que tribunales de familia, cuando hay una omisión, cuando hay una negligencia en el cuidado de una persona mayor, no lo considera como un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar. No está considerado como un hecho constitutivo. Entonces la pregunta que uno haría contraria, efectivamente como usted señalaba, es, bueno, ¿qué pasa si hay negligencia en el cuidado de un niño o niña? ¿Qué dice el tribunal? Y por otro lado también nos encontramos con problemas en el propio procedimiento, efectivamente porque se somete a la ratificación o muchas veces se cita audiencia cuando estamos hablando de una persona mayor que está dependiente y postrada. O sea, claramente esa persona nunca se va a poder levantar a ratificar, por ejemplo. Eso sí que podríamos decir que tenemos algunas luces, hay juezas de familia con las que estamos trabajando en red y que ellas se están movilizando. En el Centro de Medidas Cautelares está la jueza Jessica Arenas en la región metropolitana y ella va al lugar a ratificar la denuncia de la persona mayor. Hay otros mecanismos que se pueden usar con personas mayores que efectivamente están y podríamos decir que estamos comenzando con esta red. Ahora, como yo les comentaba, efectivamente va a haber una modificación en la ley de Senama, que es un servicio público pequeño y que va a contar con facultades específicas para denunciar, para hacerse parte y también para representar a adultos mayores víctimas de violencia y maltrato, y creemos que eso va a ser, por lo menos se va a visibilizar más la situación. Por lo tanto, pensamos que hay mucho por hacer y esto empieza efectivamente por la sociedad, porque el envejecimiento en Chile llegó, ya somos un país envejecido, somos el segundo país más envejecido de Latinoamérica y en menos de 10 años vamos a ser el primero, vamos a tener más de un 20% de personas mayores de 60 años y por supuesto que eso conlleva una serie de desafíos que tenemos que construir todos en conjunto. Diputada Alejandra Sepúlveda, la escuchamos con sus palabras y reflexiones finales. Yo primero quiero agradecer, porque yo creo que esto es una instancia muy, muy importante desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de las instituciones, como desde el punto de vista también de la Cámara de Diputados y aprovechar, además de, esto se está televisando, a lo mejor no mucha gente ve la televisión de la Cámara, pero decir que yo les agradezco a los dos foros que se hicieron, al foro de Valdivia y al foro de Valparaíso, que nos permitió relevar muchas de las ideas, decir qué cosas sirven, cuáles no, qué tenemos que modificar o qué cosas tenemos que poner, ¿no es cierto?, mayor énfasis. A los dos foros y en este minuto, o sea, cómo estamos hoy día haciendo conclusiones y siendo muy críticos de lo que está ocurriendo. Yo creo que el país no avanza si no somos descarnadamente críticos, ¿no? Aquellos que solo se dedican a sobar el lomo, esa cosa no sirve, ¿no? Eso no puede crecer si no es capaz de ser absolutamente autocrítica y sobre todo con leyes tan importantes como esta.
La propuesta es la siguiente, para que actuemos en base a lo que es lo que va a ocurrir después de este foro y de lo que se ha hecho. Y queremos a lo mejor consensuarlo también con ustedes y ver si podemos seguir trabajando, porque este es como, de alguna manera, cómo hicimos el diagnóstico, ahora cómo vamos a funcionar. Aquí está don René Arrayet, que es el jefe del Departamento de Evaluación de la Ley. Nosotros con el diputado Pablo Lorenzini vamos a hacer de alguna manera un resumen en la sala el día martes de lo que ha ocurrido acá. Pero él, a través de lo que ocurrió tanto en Valdivia como en Valparaíso y lo de este foro, se va a hacer un resumen de las modificaciones que debería tener esta ley. Y las modificaciones van a ser en dos ámbitos. Una, que puedan ser mociones parlamentarias y que nosotros podamos presentarlas inmediatamente como mociones parlamentarias. Y lo segundo es hacer proyectos de acuerdo que nos permita decir, mira, no está bajo el alero de la Cámara de Diputados, del Legislativo, no pueden ser moción, sino que el Ejecutivo tiene que presentarla. Entonces vamos a dividir, pero vamos a hacer las leyes, o sea, vamos a hacer las indicaciones a la ley. Entonces, presentársela al Ejecutivo diciendo, mire, por eso que es bueno que estuvo la ministra Jimena Rincón, quien es la que lidera, ¿no es cierto?, está en el Parlamento, y decir, aquí están las indicaciones que debería tener las modificaciones a la ley, a la ley. Pero antes que eso ocurra, antes de presentarla, nos gustaría, con los correos electrónicos de ustedes, poder pimponear, ¿no es cierto?, con ustedes, porque no podemos volver a cometer los errores cuando ya hemos hecho este ejercicio tan potente. Entonces, tratar de que ustedes nos envíen esta retroalimentación de las dos indicaciones, tanto que sean mociones parlamentarias como lo que le vamos a presentar al Ejecutivo en relación a lo que hicimos en evaluación de la ley. Pero lo tercero es la posibilidad de hacer un diagnóstico de la red, pero no de la red aisladamente, sino cómo lo vamos trabajando sistémicamente. O sea, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando llega la denuncia, qué es lo que pasa en los tribunales, qué es lo que está pasando con las medidas cautelares, y que nos permita armar, ¿no es cierto?, no solo la ley, porque si modificamos la ley podemos seguir exactamente igual si no modificamos también qué es lo que está pasando en la red de ayuda. Entonces, si ustedes nos pudieran ayudar, y yo creo que eso también va a ser materia de don René, de ir visualizando cuáles son los puntos más críticos en la red y hacer un trabajo, empezando aquí que está el CERNAM, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer, buscar esta red, ¿no es cierto?, donde podemos ir conversando de modificarla. A mí me preocupa vivienda, a la red que ustedes manifestaron, pero la otra cosa, me preocupa vivienda en la red, me preocupa el FOSI o Cercotec, por ejemplo, de cómo se para a la mujer en términos económicos después porque tiene que haber una posibilidad de que ella vuelva a pararse ante el mundo de una forma distinta, la independencia económica. Entonces, yo creo que hay instrumentos del Estado que no se están usando coordinadamente en relación a los problemas de violencia intrafamiliar y que eso tenemos que hacerlo. Y lo cuarto, lo que plantea el diputado Lorenzini, es que nosotros no podemos seguir aprobando ministerios sin plata. Y nosotros lo hemos dicho permanentemente. Algunos se molestan con esto porque los grandes titulares se aprobó el Ministerio de la Mujer o se aprobó el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Pero ¿con qué plata? ¿Con qué recursos? ¿O con qué articulación con otros servicios públicos? Que de verdad tú digas, mira, tenemos 5.000 casas para los adultos mayores. Cada villa que se va a hacer o cada población que se va a hacer se va a contemplar un 10% de casas para adultos mayores. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el FOSI de las mujeres que necesitan hoy día ayudas o emprendimientos económicos para poder solventar su vida con sus hijos? Entonces, yo creo que en eso tenemos que hacer una ayuda un poco más sistémica. No me puedo comprometer en forma personal, sí, pero en forma colectiva tenemos que verlo en la Cámara, pero ojalá que pudiéramos levantar este foro. Y me hace mucho sentido lo que decía usted, de cómo uno hace una ley, pero déjame poner los lentes porque ya no veo, pero la anoté, una ley que tenga término. Una ley que uno diga, ¿sabes qué? Esta ley termina aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de fomento forestal, que tiene un tiempo.
y que necesita volverse a revisar y sí, yo creo que tenemos que tener a lo mejor en la propia ley, decir, mira, esto aquí, porque tenemos que evaluarla, o no que sea de voluntad del Parlamento, sino tratar de incorporar eso. Y yo creo que también tenemos que buscar la fórmula, y los abogados lo hacen muy bien, de que no solo sea la víctima que coloquemos la prueba. Yo creo que tenemos algunas otras leyes que han sido excepción, pero que podemos hacer un esfuerzo intelectual, y no porque está así no la podemos modificar. Yo creo que podemos hacer cosas en eso, ¿ya? Agradecerle y decirle una cosa, que en la Cámara permanentemente el tema de la mujer, el tema de la discapacidad y el tema del adulto mayor son transversales cuando hacemos análisis de la ley. Cuando estamos analizando la ley de servicios sanitarios rurales, pongo cualquiera, siempre estamos pensando qué estamos viendo, qué pasa con la mujer, qué pasa con las personas con discapacidad. Estamos tratando de hacer análisis transversal, no solo en ese tema en particular, sino tratando de colocar. No siempre nos va bien, pero tratamos de hacerlo. Y lo otro es que tú planteabas de la Defensoría algo que tiene mucha razón. La ley tuvo conflictos al minuto de discutirse. Por eso cuando tú haces el análisis y dices, mira que hay conflictos por esto, por esta otra razón, es porque cuando se hizo hace 10 años atrás, hay concepciones de familia distintas, hay concepciones de protección distintas en los legisladores. Entonces, cuando tú tenías que echar a correr la arista política, no de política partidista, sino de concepciones filosóficas políticas, en el minuto de la discusión, era bien difícil poder... Por eso que existe esa como mixtud, esa cosa como media extraña, que a lo mejor hoy día, a la luz de que las mujeres cambiaron, los parlamentarios cambiaron, la realidad cambió, se puede dar una directriz a lo mejor mucho más pura en este sentido. Agradecerles a nombre de la Cámara de Diputados, agradecerles a nombre del Departamento de la Evaluación de la Ley, y a través de los correos electrónicos, con este sistema hoy día más rápido, inteligente, práctico, podamos tener, ¿no es cierto?, una modificación de la ley, de la red y del sistema de financiamiento que nos permita mirar de otra forma la ley de violencia intrafamiliar. Muchas gracias a todos y a todas. Ya la evaluación de la ley fue hecha, ahora lo que falta es modificarla, por lo tanto queda mucha tarea pendiente mediante la presentación de proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, esperar también la presentación de proyectos de acuerdo por parte de la Cámara de Diputados para hacerlas llegar al Ejecutivo y así tener una ley que en definitiva pueda erradicar la violencia intrafamiliar en nuestro país. Le agradecemos a todos los presentes por estar, a los parlamentarios, también a quienes participaron en los foros, a quienes nos acompañaron en el público y a ustedes también por vernos a través del canal de la Cámara de Diputados. Que esté muy bien, será hasta pronto.